En la época de la información, ¿de dónde obtenemos el conocimiento? Nosotros normalmente bromeamos mucho sobre Wikipedia, pero realmente, ¿cómo estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Es real todo lo que sabemos? Averigüémoslo en este capítulo de Qué Buena Pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a Qué Buena Pregunta. Chicos, bienvenidos sean todos a un episodio más de su podcast Qué Buena Pregunta. Aquí estamos una vez más, sus queridos amigos de siempre. Chicos, se me ayudan a presentarse desde la izquierda. ¿Qué tal? Ya se la saben, yo soy su buen amigo Meni, primo de Luisito Comunica. Aquí el buen Paz, también conocido como David. Su amigo Alan, como siempre, aquí sirviéndoles. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Una querida amiga que nos ha apoyado muchísimo en el podcast y que hoy tenemos el gusto de que esté aquí con nosotros. La tremendísima Cianya Sánchez. Hola a todos, ¿qué tal? Cian, pues bueno, si nos puedes platicar un poquito de a qué te dedicas, Cian, qué es los movimientos o las iniciativas que manejas tú. Ok, bueno, hola a todos, mi nombre es Cianya Sánchez, yo trabajo para lo que es la esquina Benjamín Franklin en la Biblioteca Municipal en la ciudad de Chihuahua. La esquina Benjamín Franklin es parte de los American Spaces, que es una iniciativa diplomática del gobierno de Estados Unidos en más de 600 lugares en el mundo, y Chihuahua es uno de los lugares privilegiados de tener uno de ellos. En estos espacios nos dedicamos a hacer diferentes actividades para promover la cultura americana, pero también hacer diferentes tipos de talleres, actividades, etcétera, que van acorde a la agenda diplomática. Entonces, tuvimos el gusto de tener a los chicos para un taller de cómo elaborar tu podcast y esperamos próximamente tener un taller más extenso y más completo para que les puedan compartir más de sus conocimientos de cómo elaborar un podcast exitoso. Y dentro de ello, pues tenemos una serie de pilares en los American Spaces que se tratan de poder mejorar las habilidades que tiene la ciudadanía, ya sea para poder conseguir un trabajo, emprender, etcétera. Y ahorita un tema muy importante para el gobierno americano es la cuestión de la ciberseguridad y lo que es la información. Entonces, tanto en Estados Unidos como en México estamos en época de elecciones y hay mucha información allá afuera, ¿correcto, chicos? Sí, todas las campañas por todos lados. Campañas por todos lados, lo podemos ver en espectaculares, en el radio, en la televisión, en tu celular. ¿Y qué sucede? Hay demasiada información allá afuera. Y para todos aquellos que estuvieron viviendo en la pandemia a través del WhatsApp, a todos seguramente nos tocó que una tía, un conocido o algo te dijera: tómate esto, o no combines estos químicos, o si haces esto para evitar el COVID, etcétera. Y fue una bomba, ¿no? O sea, la manera en la que compartíamos información. Y ahorita pues tenemos lo que es la desinformación, que es esta cantidad de datos, de información que hay allá afuera de diferentes fuentes, y que cada vez es más difícil poder distinguir qué información es real o incluso qué información que está siendo manejada de manera verídica, si tiene un propósito sincero, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha llegado, no sé, un bot, un meme, información a su teléfono o algo que ustedes digan: caray, esto sí será real. ¿Será real? Me suena chisme. Exacto. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, no menos cuando era... cuando tuvimos todo el boom, ¿no? De que empezamos a conectarnos todos mucho más a partir de la pandemia, que sí, o sea, estaba el chismecito de la tía de que no, es que me recomendaron este remedio, que tal hierba, que si te tomas tal medicina te va a ayudar. ¿El qué, Meni? ¿Cómo se llamaba ese? Se tomaban algo de cloro, me acuerdo. Sí. El shot de cloro. Sí, yo te digo, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, más aparte toda la gente que empezó a hacer mucho más contenido, ¿no? Que empezamos a tener la revolución de los streamers, de todo el contenido de los influencers. Los influencers. Los que crean podcast. Los podcasteros. Podcast. Bueno, nosotros lo fuimos después de eso. No, yo sí empecé un podcast en 2020. Así que... bueno, entonces Meni sí es un podcaster endémico. Pero sí es cierto, ¿no? Como que mucha gente lo hizo hasta por ser popular, ¿no? O sea, el subir información se volvió de una manera tan fácil. Antes no había acceso a que tú pudieras subir tu Wikipedia, por así decirlo. Yo, de hecho, me acuerdo que en la escuela nosotros hacíamos bromas, porque la Wikipedia tú la podías cambiar y modificar. Recuerdo haber estado en clases en
en el Cebetis, si mal recuerdo, hacíamos la tarea, bajábamos la información de Wikipedia y luego la cambiábamos toda la información del tema que estábamos buscando y nuestros compañeros nomás le hacían copy-paste y llevaban todo mal, llevaban acá puras mentiras por no leerlas. Entonces, pues, ¿cómo? Y como hack, como maestro, o sea, Meni no me dejará mentir, que antes, no sé, los chicos te copiaban y pegaban el texto y así como que decían, no va a pasar nada. De pronto, Ni lo va a leer. de pronto, pues el maestro lo agarra y pues nomás lo copias y lo pegas también en Google y te sale directamente donde lo agarraron, entonces ya nomás le ponías. Fusilero. Gracias a Dios ahorita Classroom tiene herramientas antiplagio, entonces... Exactamente. Pero bueno, entrando un poquito más en tema, justamente nuestra pregunta es, ¿qué es la desinformación? Entonces, si nos pudieras compartir ahí un poco tú como el concepto de esto, por favor. Pues ahorita en todo lo que es el gobierno americano maneja 3 diferentes conceptos en cuanto a la información. El primero es misinformation, que habla acerca de información que es falsa, pero que no está con el afán de crear un daño. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. Digamos que ustedes están pidiendo indicaciones, ¿no? Que dijeron, es que voy a ir a una fiesta o voy a ir a una reunión, etcétera, y me dijeron que es esta calle y esta calle, ¿no? Okay. Y la dirección en el flyer estaba mal. Entonces le dices, oye, pues me dijiste que era aquí en la Guillermo Prieto Luján y Tecnológico, y era en la Tecnológico y Avenida del Desarrollo. Ay, lo puse mal, ¿no? Pues eso sería un ejemplo de misinformation, ¿no? O sea, fue un error de información, pero no con el afán de que, ¿por qué no llegues? Entonces, pues desde ahí empieza, ¿no? Entonces, la principal forma de distinguir la cuestión de los datos, pues es con qué intención lo estás haciendo. La segunda sería disinformation, que es información ahora sí falsa, con el afán de manipular y crear un daño guiado hacia personas, organizaciones, o incluso países. Entonces, pues por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado ver algo en ese índole, no sé, en redes sociales o algo de que, caray, esta información que nos están mandando como que suena muy, como que va con saña, ¿no? En esta temporada de campañas siento que hay mucha de esa. Sí, la verdad es que sí, o sea, tan solo, por ejemplo, cuando empiezas a ver todos los memes que salen del debate o cosas así por el estilo, que todos empiezan a echar a todos y como de que, oye, ya quiero ver algo diferente, hasta en el radio o en la tele que estás viendo, es más así todo el amarillismo o el chisme o el estarse echando entre todos que lo que realmente estás viendo de contenido. Bendito Instagram, ahí no pasa eso. Entonces, con afán de dañar, disinformation, ¿verdad? Ajá, disinformation es con el afán de dañar y de manipular. De hecho, eso es muy común en guerra cibernética, ¿no? En guerra cibernética. Y tenemos otro que es malinformation, que eso se refiere a información que sí viene de una fuente verídica, pero que está siendo exagerada y que también está con el afán de causar algún daño. Entonces, estas últimas dos, que pues las sí encuestas tienen de campaña, ¿qué? Ajá. Esa última me suena una frase que me dijo un amigo, que es, el texto sin su contexto es un pretexto. O sea, como cuando agarras un pedacito de información de algo y dices, no, esto está mal porque aquí dice, y tiene sus bases científicas, pero ya si lo lees completo es así de que, pero era así, con estos detalles. Cuando sacamos de contexto a Alan en los shorts. Me acordé, por ejemplo, uno sí cambia cuando se baña, Perdón, era buen título. Atraía más engagement. Te digo, por ejemplo, cuando vino Fernando, que nos platicaba justamente, ¿recuerdan? De la ciencia, y les ponemos el banderín, de que él nos decía que justamente muchos investigadores incluso utilizaban como que ciertas áreas grises o ambigüedades dentro de los mismos textos científicos para ellos tomarlo como para apoyar sus teorías, pero solamente la parte que les convenía, y si empezabas a leer el resto del artículo, pues ya te sacaba de contexto y contradecía todo lo que la persona estaba utilizando. Ahora, volviendo a los temas, por ejemplo, políticos ahorita, es cuando empiezan a sacarlo luego los temas de que, que el hijo de no sé quién se compró no sé qué cosa, y empiezan a decir que con eso fueron fondos de la gente, o cosas así por el estilo. Sería un caso, ¿no? Sí. Y luego lo más importante es el hecho de que la información ahora está súper accesible.
Entonces empezamos a ver cada vez más y más y más datos allá afuera y creo que es una combinación entre que hay tanta información que no sabes de qué fuente viene y que la gente ya no se cuestiona tanto qué tan real es. Entonces, con esa combinación tan peligrosa, pues realmente nuestra comunidad está tomando decisiones y ahí es donde empieza esa bola de nieve que se empieza a formar, ¿no? De, ok, si yo tengo información que no es del todo verídica, aparte yo no la verifico y con eso me voy a crear una opinión y un juicio que últimamente genera una acción, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿De dónde viene toda esta cadena de pasos y de acciones que van a influir en nuestra vida diaria? De hecho, fíjate que ahora con todo el boom de inteligencia artificial es muy común. Me pasa mucho con mis alumnos que precisamente en vez de hacer la investigación se lo preguntan a una inteligencia artificial y muchas veces la inteligencia artificial no tiene los datos o no sabe realmente y se inventa. O sea, es muy común, así es como funcionan los algoritmos. Se inventa la información, me llega a mí así como que esto no es real. ¿Y sabes por qué se la inventa? Porque se alimenta de todo lo que se sube en la red. Exactamente. Entonces, si desde la red se empiezan a subir esa serie de mentiras, por decirlo de alguna forma, pues la inteligencia artificial te va a arrojar esa información errónea. Los chicos la buscan y es un ciclo constante. Y cada vez, en el caso de la inteligencia artificial, pues no hay que tenerle miedo, simplemente que hay que conocerla. Pero no sé si se han metido a una página, no me acuerdo cómo se llama, creo que es IE or Fake, en la que te ponen una foto de una persona y tienes que saber, o sea, tú tienes que contestar si es verdad o es generada por inteligencia artificial. Y cada vez está más difícil. Cada vez se vuelve más difícil. Yo me acuerdo al principio, por ejemplo, que lo identificabas muy fácilmente o por los dientes, por la sonrisa, por las manos. Pero poco a poco, como dices, va haciendo las fotos y es así como que es real acá. Deja tú, ahorita estaba viendo precisamente en la mañana cómo está evolucionando GPT, ya la versión 5. No, ya eso ya va a ser un desastre. Yo acabo de ver la 4. Ya va a salir la 5. No manches. Sale un Meni mamadísimo, no, es real. No, eso sí es real. Ese es real, ese sí es real. La cámara no le ayuda, pero es real. Yo aquí lo estoy Así viendo. siempre ha sido. En la mañana cuando lo vean con sus playeras de tirantes, ese sí es Pídanle real. indicaciones y lo voy a hacer por este lado. Para ahí está el baño. Ahorita que estoy bombeado. Bueno. Entonces, vamos en el segundo tipo. Ya no está. Tercero. Perfecto, gracias. En resumen son 3. Misinformation, disinformation y malinformation. Ajá. Que vendría a ser en Sí, fue en español. ese orden, ¿verdad? Sí. Ahorita confundo a la gente. Que en español pues serían desinformación, mala información e información errónea. Muy bien. Aquí justamente de lo que platicábamos, pero para abordarlo un poquito más directamente, nos dice de los principales factores que influyen para que tengamos desinformación en las redes sociales. Viene primero los algoritmos, justamente que ya platicábamos. El siguiente, la falta de alfabetización mediática, que quiere decir que la gente se conforma con lo que ve y no es capaz de evaluar o de investigar más para ver si lo que está viendo es cierto. Las cámaras de eco, que la gente, como lo que está viendo coincide con sus creencias, pues dice, pues yo estoy bien y esto me lo confirma, entonces se van con esa información, aunque diga una barbaridad. Y por último, vienen los actores malintencionados, que tal cual, como ya hablábamos ahorita con la mala información, pues son aquellos que buscan utilizar información errónea o manejarla de mala manera para crear un impacto distinto. Que son todo lo que veníamos ya platicando en resumen. Sí. Y aparte, pues si nos ponemos a ver el impacto que esto tiene y cómo ha sido más fácil, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, no hace tanto tiempo, tenías que hacer un ensayo y te pedían mínimo 3 fuentes. Y pues tenías que utilizar una base de datos en particular, etcétera, a la que la universidad tenía acceso. Y ahora está bien que ya no esté tan cerrada la información, que sea más accesible. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De decir, ok, tengo toda esta información allá afuera, pero ¿cómo sé que esta me está ayudando a enriquecer el trabajo o la educación que estoy obteniendo? Sí recuerdo esa época, teníamos denegado usar Mi Tecnológico, Rincón del Vago, la Wikipedia. Rincón del Vago.
Y de preferencia que fueran libros. De preferencia eran bibliografías de donde tenía que sacar la información, ¿no? Lo bueno es que existía una página, bueno, era un blog llamado Tareas de Ingeniería, donde te podías meter y sacar tareas de anteriores semestres y ya. Que no la vayan a usar los alumnos de Meni. Ya no existe. ya no existe, me consta que ya no existe. Tumbado. ¿Qué dice Meni? Le dejé de dar mantenimiento. Me titulé y dije, ya, hasta ahí. Ya basta, ya no la necesito. Bueno, de los impactos que tiene la desinformación: polarización política, desconfianza de instituciones, riesgos para la salud y manipulación de las opiniones. Por ejemplo, las elecciones. Deja tú. Perdón. Sí. No. Deja tú cuando la información la utilizas para destruir a alguien. O sea, no en las elecciones, sino cuando dices, esta persona me cae súper bien, digo súper mal porque está... Me cae bien y lo voy a destruir. me cae súper mal porque está triunfando más que yo, órale. Me cae súper bien, lo odio. Pura envidia. O por ejemplo que le pone riesgo para la salud pública, o sea, como... Bueno, yo me imagino que no nada más está hablando de la salud física, pero también la parte de la salud mental. ¿Como cuál era la vacuna esta que ya están sacando de... ¿De qué? ¿La Pfizer? No era Pfizer, era otra, ¿no? Que ya están sacando precisamente porque se manejó muy mal la información y realmente sí te causa trombosis. Sí, creo que sí platicamos el otro día, pero no recuerdo cuál es. ¿AstraZeneca? Creo, no me acuerdo. No sé, no les vamos a mentir, no tomen esos datos reales. Pero si le encuentran, pónganlo en los comentarios. Sí, porfa. Acuérdense de eso, acá. Que vamos a tocar cada uno de los 4 temas, ¿no? Te digo, No, ¿cómo que los 4 temas? De los que dijiste de... No, eso fue así como que a puntos y que para que lo podamos platicar así bien, qué bueno. Me viene a la mente también, por ejemplo, todas las cadenas religiosas. Nos ha tocado así que la tía o la mamá que están en el grupo, así como la familia. Bueno, en mi familia hay varios grupos. El piolín. Que mandan el piolín, pero es un piolín malandro. Y empiezan a mandar imágenes, por ejemplo, de AI, ahora que está muy de moda, la sacan acá que porque son muy bonitas. Y al rato se andan diciendo que son del diablo. Y ya casi nos devolvemos a los 80s con el pánico satánico, ¿no? Jesús, Obi-Wan Kenobi, cosas así. Ándale. Te digo, ¿qué iba a comentar también? Por ejemplo, los chismes que se hacen también de que del fin del mundo, de guerras que se provocan por mentiras. Hemos sobrevivido como a 6 apocalipsis. No, hemos sobrevivido a más de 18. Ahí tengo la lista. Ahí nos la compartes. Bueno, es que tú eres mayor, Meni. Sí, fue un año muy difícil aquel. Los 90 fueron muy difíciles. Yo me acuerdo cuando Chabelo estaba joven. Sí, fue joven. Que no era mayor yo que tú. Digo, ¿fue viejo alguna vez? Más bien. Es que lo que no saben es que yo soy reptiliano, pero eso es una desinformación. El reptimeni comunica. Oye, pero sí es muy triste eso que decías de uno de los factores era el ¿cómo se dice? Analfabetismo. Ándale, aguacate. Que es muy rara la persona que conoces en México que te diga yo leo un libro al mes. Rarísimo. Es más, que te diga yo leo 2 libros al año. Ya se me hace mucho acá una persona común acá. Oiga, usted lee. Yo compro como 20 libros al año, o más. Leo fácil, 1 al mes o más. Y tristemente si le preguntas a la gente, ¿usted lee? Te van a decir, sí, yo leo en Facebook, en TikTok, en Instagram. ¿Esa que te regalaban ¿Nunca les tocó que llegaran y les regalaban así las selecciones? Las member de... Que tenían los artículos científicos. Sí. Tenías que escribir, ¿no? ¿Qué te las regalaban? Te tenías que escribir. Era con membresía o algo así. Ay, a mí me las regalaban saliendo del baño. Serían las versiones de viejitas, ¿no? No, es otra. Información manipulada para... Llegaban y decían, tal vez si regalo 1 al mes me voy a deshacer de todos estos ejemplares. Tenga para sus tareas de recorte. Sí, ándale. Ajá. Para los, ¿cómo se llamaban? Los de muchas fotitos. Se me fue el nombre. ¿Revistas? Sí, los collages. Exacto. Yo no sé por qué los profes encargaban esas tareas antes de algún collage. Ahora se llaman Vision Boards, amigo. Compré muchas revistas y... Ahora se llaman Vision Boards. Sí, pero eso es el rebranding de las cosas. Son los que hacen, pero a principios de año, ¿no? El Vision Board. Sí.
Pero pues puede Es ser un un collage. Ajá, es lo mismo. Ahora, en defensa de todos los que no tenemos una habilidad muy buena para la lectura, están los audiolibros. Entonces, Y es una herramienta bastante buena. Si estás en el gimnasio Si nos escuchan en el podcast, escuchen un audiolibro. O sigan escuchando el podcast, que también platicamos de los libros. Pero primero escuchen el podcast y luego ya el libro, por favor. Gracias. Bueno, chicos. ¿Qué? ¿Se te cayó algo? No sé qué le pegué. Siguiendo adelante, vengo aquí encontrando estrategias que se pueden implementar para identificar y combatir la desinformación. Viene la verificación de las fuentes, alfabetización mediática, contrario contra lo que ya tenemos ahorita, el pensamiento crítico y el uso de herramientas de verificación. Básicamente, ¿a qué nos lleva? A que busquemos si lo que estamos leyendo es real, que veamos diferentes fuentes y que tengamos la capacidad de decir, ¿será cierto esto? ¿Es correcto? Y de informarnos más en vez de simplemente quedarnos con la primera opinión o el primer resultado que encontremos en el buscador. sí. Y creo que ahorita suena como que, o sea, digo, lo estamos cotorreando y todo muy divertido, etcétera, pero sí se vuelve ya después un problema real, ¿no? Porque al final de cuentas, no sé, tenés a una página y ahorita lo estamos hablando así como que las campañas, etcétera, o la manipulación de la información. Pero ¿qué pasa cuando no sé, estás viendo una ad en Instagram o en Facebook o en alguna red social, le das clic y de repente te manda una landing page y es algo relacionado, algo que tú estabas buscando, etcétera? Se ve súper legítimo, metes tus datos y te clonan ya sea información, etcétera, o sea, ahí es donde como que dices, bueno, ¿cómo le hago para combatir que esto me vuelva a suceder? Fíjate que la otra vez precisamente me pasó, no metí datos, no me robaron nada, pero yo manejo banco Banorte y la dirección de Banorte es banorte.com y se acabó. Hay una página que es banorte.com.mx, es exactamente lo mismo, es todo igual, pero no tiene certificado de seguridad. Y obviamente entras y lo primero que te dicen algunos de los navegadores, te dicen, esta página no es segura y no sé qué, y tú dices, si es la del banco, o sea, pero no, o sea, es precisamente una landing page, es para robarte. Oye, Benny, para los que no saben, que nos escuchan, ¿qué es el certificado de seguridad, hermano? No sirve para nada, es solo una cosa que pagas. Bueno. Literalmente, solo lo pagas. ¿Cuál es la función real ¿Cuál es el objetivo de tener certificado de seguridad? ¿Para qué serviría normalmente? Normalmente lo utilizamos en páginas para saber que es algo seguro, porque si te tomaste el tiempo de pagarlo, si te tomaste el tiempo de configurarlo, que hay que configurarlo y lleva tus datos reales como persona física o moral, es porque es un sitio seguro, algo que puedes confiar, en donde puedes meter tus datos y demás. Y nos da cierta seguridad de que podemos hacer transacciones, de que los datos ahí van a estar correctos y demás. Digo que no sirve tanto porque podemos conseguir certificados falsos, pero gracias a Dios ahorita la mayoría de los navegadores, salvo que estemos utilizando alguno acá extraño. El pato o algo así. El pato. Un buscador pato. Pero la mayoría de los buscadores, la mayoría de los navegadores, Chrome, Edge, Firefox, etcétera, nos van a detectar cuando es un certificado de seguridad falso. Por ejemplo, este sí tenía un certificado de seguridad, pero detectaba luego que era falso. ¿Por qué? Porque la información no es correcta. Y así como lo detecta la gente, es el candadito, ¿no? Es el candadito que aparece en una página web. Sí, hagan de cuenta que cuando meten ustedes la dirección ahí arriba en la barra de direcciones en internet, en el buscador, al momento de que ingresan a la página, les sale un candadito en la orilla. Y ese justamente es el certificado de seguridad del que nos platica Mel. De hecho, a un comentario así rápido. Como recomendación, precisamente te lo comentaba Alan acerca de la información, hay que tener mucho el pensamiento crítico, porque si les digo, es algo que puede ser real, en la mayoría de los casos, diría que en el 99.99% de los casos, en alguno de los casos va a ser un certificado falso, algún certificado que nada más pusieron así manualmente, pasaba mucho en la WASH antes, no sé ahora. ¿Cómo voy a saber que la página es real o no? Viendo que la información es real, viendo que el sitio es seguro, viendo que
algo va a tener que lo va a delatar, entonces no dejemos nuestros datos nomás así, porque sí. Pero cada vez es más difícil y yo creo que por eso entran todos estos factores en juego. Por ejemplo, hace unos meses me estaba pidiendo una persona que si le ayudaba a sacar su acta de nacimiento por internet, ¿no? Entonces, pues tú te metes a la página de gobierno y lo puedes hacer y está muy padre eso, ¿no? De que ya no tienes que ir al registro civil, etcétera, etcétera, no sé. Pero cuando me mandó la liga, a mí algo no me cuadraba, pero tal vez porque yo ya he hecho varias veces los trámites y algo me saltó, ¿no? Y me dijo esa persona, oye, es que no me deja emitir el certificado y ya pagué. Y yo, ¿ya pagaste? Dice, sí. Qué raro, o sea, qué raro porque te debería haber lanzado como que verifica la información y luego ya pagas. Entonces, resulta que esa acta de nacimiento que estaba sacando o que quería sacar tenía un error y por eso ni siquiera se podía generar. Acto seguido, como al mes, me dice, ¿sabes qué? Me clonaron mis datos, me clonaron mi tarjeta, y la página parecía completamente segura. Y luego como imagínate, una página de gobierno de un trámite burocrático bastante común, o sea, si le hicieron eso a esa persona, imagínate cuántas más. Entonces sí es así como que un tema muy delicado porque te puede pasar en cualquier momento y cada vez esas habilidades, amigos, no utilícenlas para el bien, no para el mal. Sí, qué triste, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, volviendo un poquito al tema de la desinformación, seguido con esta parte de la seguridad, pero volviendo a la desinformación. Por ejemplo, imaginémonos ya poniéndonos un poquito más serios, pero, por ejemplo, ahorita, los estudiantes. La información o el conocimiento que ellos van adquiriendo, hoy, por ejemplo, ya pasó lo de las competencias, ya es diferente, ¿verdad? De lo que se manejaba, entonces, mucha parte todavía ellos tienen que buscar la información o el aprendizaje de los temas que se están presentando. Los profesores, según yo, hoy en día ya funcionan más como guías y es una menor cantidad de información la que ellos les dan a los estudiantes que la que anteriormente se compartía directamente, ¿no? Entonces, si los estudiantes accediendo a internet o buscando las cosas fáciles, como ya ahorita lo decíamos de broma, que Rincón del Vago, con sitios así muy populares, de cierto modo se busca tener más rápido la información, pero estás haciendo confianza de que fue algo fidedigno. Pero si tomas en cuenta que esos jóvenes van a ser aquellos que van a estudiar y se van a convertir en los profesionistas, ¿qué clase de información realmente están teniendo ellos para hacer los trabajos que más adelante tienen que ejercer? Por ejemplo, si es un abogado que está leyendo las leyes que se les fusiló, pero ni nunca se dio cuenta que eran las leyes que ni siquiera eran las de México, y estaba checando las de Perú o las de Chile o algo así, que nomás estaban fusiladas en una página. O un doctor que está leyendo posiciones incorrectas de dónde están los órganos, cómo se debe de operar o qué procedimientos se deben de hacer. Igual con un ingeniero. ¿Qué veré? Pues sí, o sea, si vemos ese... ¿Dónde aprendió a operar, doctor? Internet. Cuéntalo operando. No, o anda la inteligencia artificial de operaciones, ¿no? ¿Cómo se llama el de las matemáticas? ¿El gato? No, el maestro que sale... Pedro, alguien sigue. Uno de matemáticas. Ah, ya nadie se lo sabe. Pedro. No, sí sé cuál me dices. Hasta vino ahí al Tecno a dar una conferencia. Hola, no sabías. Sí, creo que sí. No sé, hace un par de años. Si lo hubiera conocido antes, créanme que no hubiera reprobado tanto matemáticas. Pero no, nunca lo conocí, nunca... Sí, ahorita no me viene nunca lo vi el nombre, pero así lo hallamos, lo ponemos aquí en una etiquetita y le mandamos saludos. Y ahora, en la otra página, la otra perspectiva, con la gente grande, que no está tan acostumbrada a toda la información, a todos los medios digitales, y ahora que los tienen, les llega una noticia, les manda alguien una cadena o algún dato que alguien leyó, y ellos la leen e inmediatamente se la creen, muchas veces. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, como ellos dicen, pues me lo está llegando a la computadora o del celular, pues debe ser cierto, ¿no? Me lo pasó mi amigo, que se lo pasó a su amigo, que se lo pasó a su amigo. Y ahí vemos que hay un impacto también muy grande de la desinformación. Pero no estamos aislados a eso, porque también tenemos gente, ya lo mencionábamos, del analfabetismo digital, que igual pasa esto, o sea, les llega un TikTok, les llega un mensaje, un WhatsApp que todo el mundo estaba reenviando y creen que eso es completamente verídico. Un caso que me gustaría platicar, por ejemplo, era de un amigo venezolano que conocí en Estados Unidos,
que él se la mantenía escuchando el TikTok día y noche. Lo puedo decir porque lo ponía así con el volumen máximo, ¿no? Y yo escuchaba las noticias que él escuchaba, por ejemplo, y solamente estaban hablando de puros escándalos, de que estaban matando a la gente y así, pero demasiado así exagerado, como decimos ahorita, malinformation, ¿sí? Y él se la mantenía todo asustado porque nada más estaba consumiendo este tipo de información, en lugar de buscar otras fuentes donde le dijeran bien cómo era la situación actual. Sí. Entonces, podemos ver todo ese tipo de diferentes impactos que tenemos en el día a día. Perdón, ya me comí mucho el micrófono, chicos, ahora ya. No te preocupes. Me andaba imaginando la canción de pum, pum, purum, pum, tum, turun. Oh, Dios, ¿eso? Sí, como andan allá, todo asustado. No, ya no quiero ir a la escuela. Pues haz de cuenta. Entonces, pues yo lo veo como algo muy serio, la verdad. No sé ustedes qué puntos de vista tengan respecto a eso. La neta sí está muy fuerte porque ya de manera seria se han perdido muchas vidas en el mundo de la salud por tantos remedios, tantas cosas. Y no solo la salud física, también la salud mental. Y en temas de salud mental hay mucha manipulación o desinformación en el sentido de que como ya habíamos dicho antes, se utiliza como pretextos a veces, o no, es que yo tengo esto, que lo vi por acá, pero no se ha hablado con un especialista, con alguien profesional sobre esto, y en lugar de ayudar a solucionar el problema, pues lo hacen más grande y se lo esparcen así como si fuera un virus, ¿no? Y se va propagando entre toda la gente. Entonces, en cuestión de salud en general, afecta muchísimo. Y como decías, Alan, ¿qué va a ser del futuro? No sé, siento que los profesionistas deberían de ir mejorando cada vez más con la tecnología, ¿no? Porque supone que hay más información, mejor tecnología, y debería supuestamente de ir una recta hacia arriba de que ahora son cada vez mejores los profesionistas, pero parece que está llegando a lo que dijo el buen Albert Einstein, de que cuando la tecnología supera a la humanidad, pues se va a crear mucha estupidez, y espero y podamos darle la vuelta a todo eso, y por eso se me hace muy importante tocar estos temas. Sí, dentro de todo, pues la buena noticia es que así como hay esfuerzos para difundir información errónea, también hay esfuerzos para combatirla. Entonces, ahorita hay una página que se llama Harmony Square, que básicamente es como un juego en el cual ustedes pueden participar de manera gratuita, y habla precisamente de estos temas, de la desinformación, la malinformación, y la información errónea. Entonces, el propósito del juego es precisamente eso, crear conciencia en el usuario de cómo es importante el uso de los datos. Entonces, en este juego ustedes pueden entrar, es harmonysquare.com, y ustedes van a ser las personas que tienen la información. Entonces, conforme va avanzando el juego, ustedes toman la decisión de, ok, suelto esta información o no, o cómo la voy a publicar, etc. Entonces, se vuelve pues esta forma dinámica de reflexión. Y también creo que hay muchos esfuerzos también de emprendedores en diferentes partes de Latinoamérica principalmente para poder combatir esto, y también pues abordar otros problemas, ¿no? Como por ejemplo la creación de políticas públicas, el poder apoyar también a ciertos grupos vulnerables, etc. Entonces como que no todo está perdido. Sí, está complicado, está difícil, es una batalla, pero no está perdido. Lo único perdido son mis llaves. Me voy a ir caminando. Eso averiguan en el siguiente capítulo. Muy bien, chicos. Bueno, tengo aquí lo marco aquí como roles, pero son como que algunas herramientas o algunas acciones, que parte de ellas son justamente las que nos platicaba Seania sobre las políticas y sobre los programas que se pueden crear para reducir la desinformación en los países. Además de eso, tenemos aquí unos cuantos más, por ejemplo, para la colaboración con las plataformas tecnológicas, que es como la implementación de algoritmos que puedan detectar y reducir la visibilidad de información falsa o información, podríamos decir información basura o información que no es útil o real, ¿no? La colaboración con verificadores de datos para marcar la información incorrecta, y promover la alfabetización mediática entre los usuarios, o sea, como que dar más difusión a la parte de cómo utilizar esto, ¿no? Y por el gobierno, nada más agregar aquí un punto, aparte de los que ya se mencionaron,
que es como que la colaboración internacional, que es parte del programa, que bueno, lo que nos viene platicando Yacian con la Esquina Franklin, para poder abordar toda esa desinformación. O sea, que haya colaboraciones de diferentes países para poder enfrentar y poder frenar toda esta ola de desinformación que se genera. Está canijo, porque cada persona puede generar información nueva hoy en día. O sea, todos tenemos un celular, todos tenemos una red social que se viraliza en cuestión de segundos, incluso si es algo que es muy atractivo. No, disculpa, me está picando los ojos el cabello con el aire. Te digo, y justamente por la viralidad de todas las publicaciones o la información de hoy en día, es que se vuelve un problema tan grave de repente. Porque son todos estos factores juntos, aunados a la velocidad en la que podemos informarnos. Y finalmente aquí, pues bueno, la creación de políticas o regulaciones que puedan tener repercusiones sobre la gente que genere ese tipo de información, o fortalecer programas que se dediquen a detectar todo el tipo de información falsa, que pues en ciertos modos viene a ser un delito si ya están pues levantando falsos sobre la gente, robando información o utilizándola para dañar a otros. Yo creo que lo más grave es las personas que sí están utilizando la información para mal, para dañar, para desprestigiar gente, para campañas políticas, para distraer a las personas. Y lo peor de todo es que las personas, cuando no tenemos el pensamiento crítico, no paramos eso, sino que al contrario le damos más hilo a la hilacha, lo movemos más y se lo compartimos a más gente. Entonces siempre es muy, muy bueno que tengamos el pensamiento crítico y buscar todas las fuentes. Por dar un ejemplo, medio chusco, ¿cuál es la comida más importante del día? ¿Desayuno? Y eso es cierto. No sé, pero... Pues no. La comida más importante del día es la que me como allá. No, de hecho eso, el desayuno es una campaña de marketing que hubo de McDonald's. Entonces, pero todas las comidas son importantes y depende de tu dieta y tu salud y todo este tipo de cosas, pero se utilizó esa información para poder vender más en las mañanas y poder ganar más dinero. Entonces siempre es bueno tener el pensamiento crítico y ver los porqués de las cosas. Y hay muchas páginas. Hay una página que es exclusiva para todo lo de salud y ahí vienen todas las bases científicas de medicamentos, de tratamientos, de procesos, cirugías, etcétera, etcétera, en cuanto a la salud. No me acuerdo la página, creo que es del OMS o una cosa así por el estilo. Y así, igual también hay página exclusiva para todas las investigaciones científicas de todos los temas de física, de biología, de química, todos estos temas. También puedes revisar las investigaciones científicas, así como nos dijo Fernando en el capítulo de la ciencia. Hay lugares donde puedes investigar, oye, esto es cierto, esto es falso, de dónde salió, qué dice la investigación. Y es bueno que seamos personas curiosas, que escarban en los temas y que no se quedan solamente con la punta del iceberg, con la superficie, porque malamente después al final nos hacen tontos y pasan muchas cosas muy feas después. Si crees que la educación es cara, pregúntate con la ignorancia. Exactamente. Muy bien, chicos. Pues bueno, por lo pronto es lo que yo traigo preparado. Sean, no sé si traigas algo más que nos quieras compartir al respecto. Pues nada más agradecerles y extenderles la invitación a que vayan a visitarnos a la Mediateca Municipal en el segundo piso, que está en la esquina Benjamín Franklin. Y también pues si los chicos nos pueden apoyar con poner nuestras redes sociales para que vean todas las diferentes actividades que tenemos. Todas son completamente gratis y hay diferentes oportunidades, herramientas, convocatorias para la ciudadanía, no solamente relacionadas con el tema de ciberseguridad o información, sino de emprendimiento, desarrollo de habilidades, y también tenemos actividades de entretenimiento, así que ojalá puedan acompañarnos. ¿Podrías decir las redes sociales para los que nos escuchan solo en audio? Claro que sí. En Facebook estamos como Esquina Benjamín Franklin Chihuahua y en Instagram nos encuentran como @benfranklinchi, CHIH. Muy bien. Por ejemplo, nada más para platicarles un poquito respecto de las actividades, tengo entendido que tienen parte de enseñanza del idioma inglés, tienen club de lectura en inglés, parte de los talleres, un poquito más que nos puedes platicar de qué tipo de actividades tienen. Okay.
Tenemos en puerta también un taller de creación literaria, utilizando textos de autores norteamericanos. Tenemos también en puerta una convocatoria para emprendedores sociales que cierra el 5 de junio, entonces espero esto salga antes del 5 de junio. Si no, no pasa nada, ahorita lo ponemos. Y es una convocatoria para emprendedores sociales de 25 a 35 años que se llama YLAI, Young Leaders of the Americas Initiative. Y dentro de ello pues también tenemos varias actividades durante todo el año, ciclos de cine. El próximo mes que se celebra el mes del orgullo también estaremos haciendo ciertas actividades y pues estamos también ahí para colaborar y hacer cosas que realmente impacten positivamente a la comunidad. Perfecto. Muchas gracias, Cian. Bueno, chicos, ¿comentarios finales que tengamos? A mí me gustaría una curiosidad que tengo. Cian, ¿cómo fue que llegaste a la esquina, así al inicio, llegar a trabajar ahí? ¿Cómo es esa historia? Me hace que debe ser algo muy bonito, interesante. Pues brevemente, a finales del 2019 estuve en un evento de emprendimiento y desarrollé un proyecto que se llama Napanira, que es educación financiera para mujeres. Y durante la pandemia estuve participando en diferentes programas, uno de ellos que fue la Academia de Mujeres Emprendedoras por parte del departamento de la Embajada de Estados Unidos. Y luego apliqué a este programa que les comento de YLAI, donde participé por parte del Departamento de Estado. Y pues gracias a eso hice muy buena mancuerna con las personas del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Y en su momento, cuando la persona que estaba en este puesto anteriormente le ofrecieron un puesto en la embajada, ella me recomendó a mí para poder pues darle difusión y seguir haciendo actividades que fueran alineadas a los programas que yo ya conocía y que pues ya no nada más fuéramos pocos los de Chihuahua, sino que tuviéramos más presencia, porque sí, yo no quisiera ser de las primeras o de las únicas que han tenido la dicha de ser parte de estos programas. Quiero que haya muchos más. ¿Qué más? ¿Y algo mis redes sociales? No, pues, no, era la pregunta que tengo. Bueno, esta fue mi historia, así muy brevemente. No sé si Meni tenga alguna otra pregunta. Sorry, andaba cuestiones técnicas. No, creo que no. No les quiero decir información que sea falsa. Exacto, muy bien pensado. Muy bien. Bueno, chicos, yo por mi parte nada más es pues invitarlos a todos los que nos escuchan, que también nos cuestionen a nosotros de si todo lo que estamos diciendo es cierto, de dónde lo sacamos, y que nos compartan ustedes fuentes donde sepan que se puede encontrar información fidedigna y sus opiniones respecto a este tema. Entonces pasamos a redes sociales, chicos. Ya se lo saben, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J, menos en Facebook, no pienso volver ahí. Y la red del negocio Fly in Freedom. A mí me encuentran como David Paz DCP en todos lados. Las redes sociales de la banda Carga Positiva, y escuchan nuestra música en todas las plataformas digitales. Y las del negocio pazcompany.com y todas las redes de Paz Company. Perfecto. Bueno, última, nada más para agradecerte una vez más, Cian, por acompañarnos y por todo el apoyo que nos has dado. La verdad que estamos muy, muy agradecidos por todo ello. Domo arigato. Esperemos que esta relación siga siendo tan bonita y que crezca aún más. Tenemos que decirle en inglés, thank you very much. We really appreciate all your... Yeah, entonces, pues próximamente esperemos si se lleva a cabo lo del curso. Ahí los invitamos a todo nuestro auditorio también que nos quiera acompañar para que aprendan cómo hacer un podcast. Y pues ya, siguiendo a mis redes sociales, ai.chavimon, tu amigo Nacho, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Me encuentran ahí en mi nuevo proyecto, es tu amigo Nacho, para compartirles mis experiencias de viaje y diferentes sitios que conocemos. Por nuestra parte es todo, y no me queda decirles que los esperamos en nuestra siguiente pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Entonces, ¿me estás diciendo que el chupacabras no es real? No es real.